¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará por favor entregar documentos, actas, certificados si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera pues no se olvidará por favor directamente de que estamos en el proceso de carnetización, ¿no? Y obviamente pues el profe o la profe directamente que está encargado con ustedes ya se estará comunicando para que ustedes puedan enviar la información y agendar su carnet, ¿no? Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación directamente del contenido que nosotros revisamos en la clase anterior, ¿no? Y en la clase anterior prácticamente estábamos revisando un poquito acerca de la historia, su importancia y también de las ciencias auxiliares, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente la historia es la disciplina que se enfoca en estudiar hechos, sucesos, acontecimientos, ¿no? Que prácticamente detalla acerca de la evolución de las sociedades, del ser humano y cómo directamente fue cambiando al pasar del tiempo, ¿no? Aquí también podemos establecer de que la historia prácticamente está enfocada en la ayuda directamente de un personaje conocido como el historiador, ¿no? Que prácticamente es la persona que recopila información y es una persona en donde directamente la comparte después, ¿no? Es similar que nosotros directamente mantenemos lo que es una etapa investigativa cada uno de nosotros, ¿no? Y eso parte directamente de un historiador. Cuando nosotros buscamos información acerca de una noticia, de alguna novela, de alguna red social, de alguna polémica, de algunas normativas en la política, sí, prácticamente estamos haciendo el papel de historiador, es decir, recopilar información, ¿no? Ahora también podemos establecer que dentro de la historia existe lo que se conoce como las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias prácticamente son restos materiales de primera mano, en donde prácticamente el historiador puede obtener información, ¿no? Por ejemplo, si en mi casa yo estoy construyendo el primer piso, o sorpresa, cuando estamos excavando encuentro un lingote de oro, ¿sí? El lingote de oro prácticamente pasa a ser un resto material de primera mano, es decir, un resto material en donde prácticamente nos permita garantizar directamente lo que es el avance, en este caso, de directamente lo que es la información, ¿no? En base directamente al método científico, ¿sí? El método científico prácticamente pues nos permite establecer lo que son informaciones de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando encontramos el resto material mediante el método científico, mediante el estudio de carbono 14 que se conoce, prácticamente, ¿no? Permite determinar, en este caso, lo que es fechas, años, días, ubicaciones y también a qué culturas pertenecían estos restos materiales, ¿no? Entonces, miren, prácticamente es un conjunto en donde podemos obtener información, ¿no? Y después directamente el historiador, cuando obtiene toda la información, plasma, en este caso en documentos, en libros, en folletos, y después directamente comparte con la población en general, ¿no? A eso directamente podemos tomar en cuenta lo que son las bibliotecas en general, ¿sí? Ahora vamos a terminar directamente lo que son algunas fuentes bastante importantes que ayudan a la historia, ¿no? Aquí también podemos hablar las fuentes escritas, que podemos obtener información mediante documentos, mediante la escritura, las fuentes directamente primarias, que pueden ser los restos materiales, puede ser directamente lo que son artefactos, monedas, inscripciones, también podemos encontrar restos materiales, restos óseos directamente de las personas, ¿no? También podemos establecer que en las fuentes secundarias, como les decía, prácticamente recopilamos información y de ahí pues en este caso la compartimos, ¿no? Y las ciencias que prácticamente ayudan en este caso a la historia, una de ellas es la arqueología, ¿no? Que prácticamente la disciplina que estudia los restos materiales de civilizaciones pasadas mediante excavaciones y análisis científicos, ¿no? Aquí también podemos observar lo que es una imagen en donde podemos encontrar lo que son científicos directamente excavando lo que son restos materiales, ¿ok? En donde pueden obtener información, ¿no?
Otra de las grandes disciplinas prácticamente podemos encontrar lo que es la antropología, ¿no? Que prácticamente estudia lo que se conoce como las ciencias en donde destaca las características biológicas, cultural, social del ser humano como tal, ¿no? También podemos directamente establecer lo que son las características propias del ser humano, sí, las características biológicas como tal, y obviamente pues se encuentran determinadas en toda la población en el mundo, ¿no? También podemos hablar un poquito de la disciplina que nos ayuda, es la etnología, que prácticamente es la ciencia que permite estudiar, clasificar, describir a las culturas, pueblos, nacionalidades que existen pues en el mundo en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos una serie de disciplinas, hablando también de la genealogía, en donde permite estudiar lo que es un árbol genealógico de las familias o de las personas en general, ¿no? Entonces nos permite identificar en este caso a nuestros abuelitos, permite identificar lo que son familiares lejanos, en donde prácticamente logramos obtener información, ¿no? Aquí también podemos encontrar, perdón, lo que son ascendencias, dinastías, linajes, que eventualmente destacan dentro de la evolución del ser humano. Y otra de las grandes disciplinas que tiene directamente la historia, la numismática, ¿no? Es la disciplina que prácticamente está enfocada en el estudio de las monedas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde nos habla directamente de las monedas, el ejemplo directamente de los romanos, ¿no? En donde plasmaban directamente lo que es el rostro del emperador y hablaban directamente de sus características, ¿no? Entonces, miren, cada moneda obviamente mantiene pues una trascendencia histórica, ¿no? Otra de las grandes disciplinas es la epigrafía, que prácticamente destaca en los escritos que podamos tener lo que es en paredes, en pisos y en murales como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente es el estudio de la escritura jeroglífica y cuneiforme dentro de estas tabletas de arcilla, ¿no? Aquí también podemos, en este caso, hablar de la paleografía, que prácticamente es la ciencia de estudiar, de descifrar lo que son textos antiguos. ¿Ok? Muy bien. Y también podemos hablar de la heráldica, ¿no? La ciencia que prácticamente permite obtener información mediante el estudio, en este caso, de los escudos en general, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hablar en donde los escudos obtienen lo que es información para nosotros poderlo tener, ¿no? La diplomática de los diplomas, de los documentos, en donde podemos obtener información, ¿no? También podemos hablar de la sigilografía, que prácticamente es el estudio de los sellos, ¿sí? Antiguos en documentos y en comunicados oficiales, ¿no? Y que mediante lo que es su diseño podemos también obtener información relevante, ¿no? Miren, justamente así como tenemos en la imagen de acá, ¿no? Y la bibliografía, que prácticamente es el sitio en donde directamente podemos obtener información, ¿no? La lingüística, que estudia directamente los idiomas del pasado hacia el futuro. Hablamos directamente de la ecología, del cuidado del medio ambiente, de las ciencias políticas, de las normativas que nosotros tenemos en cada sociedad y sobre todo hablamos en este caso de la filosofía. La filosofía, que prácticamente es la madre de todas las disciplinas, en donde, como su término mismo le dice, ¿no? Filosofía, amor a la sabiduría, ¿no? Todas las materias que nosotros conocemos en la actualidad parten directamente de eso, de la filosofía, ¿no? Que hasta el sol de hoy sigue siendo una materia muy importante en donde prácticamente ayuda bastante a la historia en general, ¿no? Entonces, las ciencias, disciplinas que ayudan a la historia, aquí podemos hablar de la arqueología, epigrafía, lingüística, ecología, filosofía, heráldica, sigilografía, genealogía, y muchas más que prácticamente nos permiten obtener información importante, ¿no? Ahora vamos a determinar también lo que son las corrientes historiográficas. En donde también no se olvide, por favor, ¿no? Tenemos un pequeño video al final de cada presentación para que usted lo pueda revisar cuando tengamos tiempito, ¿sí? Ok, otra de las corrientes más importantes que tiene la historia prácticamente es la historiografía, ¿no? Que prácticamente es la que explica y transcribe la información, en este caso, obtenida a cargo directamente del historiador, ¿no? También podemos, en este caso, establecer que las disciplinas que le ayudan es la paleografía, epigrafía, diplomática y sigilografía, ¿no?
De igual manera podemos hablar de las fuentes primarias, secundarias, terciarias y también hablamos del positivismo histórico, ¿no? En este caso desarrollado en el siglo XIX, ¿sí? Y en este caso prácticamente estaba enfocada en el estudio de las sociedades, pero en base a la economía, ¿no? Entonces prácticamente el positivismo se enfocaba a los recursos naturales y no más bien a la política, a las guerras, a los sucesos y tampoco pues a establecer estudios mediante las enfermedades que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? También podemos hablar del materialismo histórico, en donde el señor Karl Marx, Friedrich Engels prácticamente eran los que enfocaban los cambios fundamentales de la sociedad y la evolución que el ser humano pues ha tenido con el pasar del tiempo, ¿no? El historicismo que prácticamente detalla, en este caso, lo que es el enfoque en el crecimiento de las sociedades mediante las leyes naturales, ¿no? Aquí también pues destaca directamente de que mientras más recursos pueda tener un territorio o un país como tal, prácticamente se convierte en uno de los más avanzados, ¿no? También podemos hablar de la Escuela de los Anales, prácticamente era una escuela fundada en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch, ¿no? Que prácticamente mencionaba lo que son los cambios de las sociedades en base directamente a las normativas o a las acciones o a la política en general, ¿no? Entonces prácticamente establecía que el estudio debe enfocarse en generar más recursos, más riquezas con la finalidad directamente de que el hombre pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Y la historia cultural prácticamente es la disciplina que nos enfoca al estudio directamente de sociedades, de pueblos, nacionalidades que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Si bien es cierto, pues nosotros podemos establecer que la historia sigue siendo base fundamental de la construcción de nuestra sociedad, pero sobre todo, pues nos permite conocer el avance que todo, en este caso, que las sociedades, que el ser humano hemos tenido, pues, hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvidarán revisar la plataforma, los documentos e igualarse las pensiones. Y de igual manera, pues, no se olvide también enviar los requisitos para la carnetización que el profe o la profe siempre estará para ustedes, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, cuídense mucho.